Hola, ¿qué tal? Yo soy Naomi Ortega, soy estudiante de quinto semestre en el campus de Tecmilenio en Cuautitlán Izcalli. Voy a presentar mi evidencia final de la materia del mundo contemporáneo. Es una presentación audiovisual, por lo que me voy a apoyar de elementos gráficos para poder explicar mejor los conceptos que tenemos en este tema. Voy a compartir pantalla para presentar mi diapositivas y poder explicar estos temas de una manera más sencilla. Ok, empecemos. Primer punto, globalización. Tenemos que se define como el proceso en el que las economías y los mercados adquieren una dimensión mundial em, a través de los avances tecnológicos, obviamente. Entre sus ventajas tenemos la comunicación, que se refiere a la diversificación de la tecnología, como las redes sociales, y de esto mismo nace el intercambio cultural, lo que nos lleva al intercambio lingüístico. Y la extensión de los derechos humanos, que ya son avances como más sociales. Y entre sus desventajas tenemos la pérdida de identidad nacional y el intervencionalismo extranjero, que son a consecuencia del intercambio cultural. También tenemos el aumento del capital y el desempleo, así como las desigualdades. Para poder comprender un poquito mejor este tema, presentaré un video que nos explica la visión positiva y negativa, o optimista y pesimista, como lo mencioné en el video, de la globalización. Eh, Permítanme un poquito. Ok. Avanzó tan rápidamente por los avances de la tecnología que hizo que todo el mundo se integrara. Sigue mirando. Santi, ¿por qué surge la globalización? Con el fin de la Segunda Guerra Mundial y la eliminación casi por completo de los regímenes fascistas en Europa, el mundo quedó enfrentado nuevamente. Las diferencias entre el capitalismo y el socialismo no tardaron mucho en hacerse ver. La Guerra Fría. Durante los años en los que se desarrolló este conflicto, ambos bloques, el socialista liderado por la Unión Soviética y el capitalista liderado por Estados Unidos, intentaban demostrar que su sistema económico-social era mejor que el opuesto. El bloque socialista industrializó a los países del este europeo, generalmente agrarios. En el caso de las economías capitalistas, surgieron estados benefactores. Los estados benefactores surgieron en Europa a partir de la década de 1950. Garantizaron el consumo de los sectores obreros y los sectores medios a través del aumento salarial, los seguros de desempleo y un sistema de seguridad social basado en la educación, vivienda y salud. En el contexto de la Guerra Fría, frente a la amenaza constante de los socialistas, el capitalismo tenía que demostrar que también era un sistema en el cual se podía vivir bien. ¿Y qué pasó cuando cayó la Unión Soviética? Las cosas cambiaron bastante. Comienza a escucharse el concepto de globalización, haciendo referencia a la unificación del mundo. El capitalismo dejó de tener un competidor visible. Y además, entre 1973 y 1976, hubo una crisis económica muy importante que afectó a casi todo el mundo. Sí, los países que conformaban la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, aumentaron el precio del petróleo y esto afectó a las economías centrales, cuya energía principal para sus fábricas estaba basada en este combustible. Exacto. Entonces, algunos intelectuales y economistas acusaron al Estado benefactor de causar la crisis. Por lo tanto, comenzaron a pensar en alternativas económicas diferentes. Allí empezaron a implementarse las políticas neoliberales. Así es. El final de la Unión Soviética, la competencia entre el capitalismo y el socialismo, todo esto, para algunos, marcó el final de una época. Pareciera que el capitalismo hubiese triunfado. Además, la circulación de capital y mercancías no se obstaculiza con regulaciones estatales. Esto permitió que el capitalismo de libre mercado se expandiera y la globalización de la economía fuera la nueva estrategia de reorganización capitalista. Esta idea del fin de la historia corresponde a una visión optimista de la globalización, pero también existe una visión pesimista sobre este proceso, como podemos ver. ¿Qué razones dan quienes tienen una mirada optimista para defender su idea? Relacionan la globalización capitalista con un mundo similar a una aldea global, donde no existen las desigualdades ni los conflictos. En esta aldea global, las nuevas tecnologías
tecnologías, los medios de comunicación y la economía de libre mercado ayudan a que el planeta se homogeneice. Además, para estos intelectuales, la globalización es un hecho inevitable porque el capitalismo ha triunfado. ¿Una aldea global sin desigualdades? No lo sé, Santi, pero me parece que el mundo está muy lejos de ser homogéneo. Hay empresas que tienen más ingresos que el total de los que perciben algunos países de África. Claro, Nat. Allí está la cuestión. Esta manera optimista de concebir a la globalización oculta las desigualdades entre los países y la dominación de unos sobre otros. Y esto es lo que señalan justamente quienes defienden una visión pesimista. Los que no están de acuerdo con la idea de aldea global proponen una visión crítica. También porque cada vez más la necesidad de recursos naturales está provocando daños a la naturaleza. Evidentemente, la globalización capitalista no es un proyecto tan exitoso y acabado. Por supuesto, sigue siendo un espacio de conflicto. Entonces, Bien, este video, como pudimos observar, es un video bastante sencillo. Nos ayuda a comprender las dos visiones de la globalización, tanto la positiva como la pesimista. Nos menciona el nacimiento de el capitalismo, que parece ser que triunfó en el mundo, pero pues también tiene consigo sus consecuencias, ¿no? Para esto vamos a pasar al siguiente tema, el comercio. ¿Qué es el comercio? Para empezar, lo podemos definir como una necesidad, ya que necesitábamos un método de tasación. Esto lo hicimos por medio del intercambio productores y consumidores, en el que obviamente había un producto, como en el famoso trueque, que aquí esta es una palabra clave para entender el comercio. Aquí ya no hacíamos producto por producto, comenzamos a hacer moneda por producto, ¿ok? Y ahí hay una organización muy importante, la Organización Mundial del Comercio, que nace en 1995 y está conformada por 164 miembros, o sea, países. Se encarga de regir las normas del comercio internacional y ayuda a los productores de bienes y servicios, exportadores e importadores para sus actividades. Su importancia radica en que ayuda a agilizar las negociaciones sin que haya tantos obstáculos para el comercio internacional. Para este concepto también tenemos un video demasiado cortito y muy fácil de comprender. Liberalizar el comercio, foro para que los gobiernos negocien acuerdos, sistema para regular el comercio internacional. Hay muchas formas y ninguna simple de definir cómo opera la OMC, el organismo internacional que tiene voz y voto en las decisiones estadounidenses sobre importaciones y exportaciones. Establecida formalmente en Ginebra en 1995, cerca de 160 países pertenecen a la OMC, incluidos Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Brasil, Corea del Sur, Japón, Canadá y México. Estados Unidos fue un arquitecto clave del sistema, pero Trump siempre ha sido crítico hacia la institución. Las cuestiones legales que se plantean ahora con los aranceles sobre las importaciones de acero y aluminio, impuestos por el presidente estadounidense, marcan un nuevo distanciamiento. Entra ahí uno de los papeles fundamentales de la organización: resolver diferencias y reducir tensiones comerciales entre los socios. Ok, este video fue muy cortito y continuamos con nuestros conceptos básicos. Como siguiente punto tenemos la revolución digital. Ok, sin duda los avances tecnológicos han agilizado la manera en que nos comunicamos, por lo que también nos ayuda demasiado en los negocios, ya que podemos estar de un lado del mundo y hacer negocios con el otro lado, y pues esto nace de las ventajas también de la globalización. Em, pero podemos definir la revolución digital como la transformación profunda y acelerada de procesos, servicios y actividades que facilitan la vida de las personas, aunque también puede repercutir en la fomentación de la vida sedentaria. Tenemos entre sus ventajas la facilidad de comunicación, los avances en ciencias como la medicina, facilitar trabajos, tenemos más acceso a la información, pero también tenemos como desventajas el sedentarismo, la dependencia de la tecnología, a los aparatos electrónicos. Yo creo que muchas veces nos ha pasado que nos da incluso pereza hacer las cosas por estar
en la gratificación instantánea. En estos videos que son como los TikToks y todo eso, ¿no? Que nos dan cierta felicidad por unos segundos. Entonces esto se vuelve como un proceso adictivo en el que nos encontramos dependiendo de los aparatos electrónicos. Pero bien, también nos ayudan demasiado. Como ejemplo, esta presentación de evidencia que nos ayuda este tipo de videos a comprender demasiado cada concepto, por lo que lo podemos usar a nuestro favor. Y vamos a ver otro pequeño video muy corto de la revolución digital. Estamos viviendo la cuarta revolución industrial. Estamos entrando en una nueva era, en la que las tecnologías de la información se están situando en el centro del proceso productivo y de gestión de las empresas. Lo podemos llamar Industria 4.0 o lo podemos llamar transformación digital. Y tiene muchos elementos, como la movilidad, las redes sociales, el Big Data o la economía colaborativa. Pero lo cierto es que solo las empresas que tengan la tecnología en el corazón mismo de su actividad serán competitivas y tendrán un futuro. De todo ello vamos a hablar extensamente en el Oracle Digital Day. Mejor aún, os lo van a contar nuestros clientes. Os esperamos el próximo 27 de octubre en el Palacio de Cibeles de Madrid. Y recordad, Oracle is making digital. Bueno, aquí nos dio el concepto básico y lo de las empresas y los negocios que cómo utilizan la era digital. Ok, continuamos con nuestro último punto. Ya estamos casi al final más bien, de esta presentación y de este semestre. Terrorismo. No es más que la intimidación con un propósito. Esto es muy importante. Y la verdadera pregunta, ¿cómo los recursos tecnológicos ayudan al terrorismo? Ok, pues bien, los recursos tecnológicos brindan a los grupos terroristas más acceso a recursos, incrementando su capacidad de financiamiento, reclutamiento, adiestramiento y propaganda, por lo que esto se vuelve como cada vez más y más grande. Si comenzamos con una pequeña propaganda de este tamaño, un terrorismo así, esto se va a convertir en una bola de nieve gracias a la difusión que tenemos en redes sociales precisamente. Les ha pasado seguramente que vemos las noticias, vemos en todos lados una noticia y hay personas que se unen a la causa, el financiamiento, apoyos económicos y todo ese rollo. Entonces la tecnología, sí, sin duda ayuda al terrorismo. Vamos a ver igual un video para ver la tecnología. Y logos, estudio o conocimiento. La tecnología es el conocimiento aplicado a la solución de un problema o al mejoramiento de alguna capacidad humana. La aplicación de la tecnología nos permite, por ejemplo, desplazarnos más lejos y más rápido, aplicar más fuerza con menos esfuerzo, ver las cosas lejanas como si estuvieran cerca y las cosas pequeñas verlas grandes, hacer llegar nuestra voz muy lejos y escuchar lo que está lejano, recordar cosas que podríamos olvidar, inventar nuevas tecnologías. Hasta los inventos más humildes y rústicos son aplicaciones tecnológicas. Entonces, ¿un lápiz, una bicicleta, una computadora o un videojuego nos deshumanizan? Primero tendríamos que preguntarnos qué tenemos los humanos que no tengan muy desarrollado otros seres. Para empezar, a diferencia de otros animales que se adaptan a su entorno o perecen, los humanos somos capaces de adaptar el entorno a nuestras necesidades o gustos. ¿Es eso lo que nos hace humanos? La discusión es filosófica y profunda, pero podemos estar de acuerdo en algunas características que los seres humanos hemos desarrollado más. El razonamiento, muy vinculado a un lenguaje complejo
complejo que nos permite pensar y comunicar ideas abstractas. Gracias al lenguaje podemos discutir acerca de eventos pasados, posibles futuros, incluso imaginarios. El lenguaje en sí mismo es una tecnología y la escritura, que nos permite conservar ideas para futuras generaciones, es también una tecnología. La moral y el derecho, el ponernos más o menos de acuerdo en qué debemos y qué no debemos hacer. ¿Sabías que uno de los primeros ejemplos de escritura de la historia es el Código de Hammurabi? Es un conjunto de leyes escritas en Babilonia alrededor del año 1700 a.C. El arte, esas actividades que nos permiten expresar y compartir emociones e ideas, como la danza, el teatro, la pintura y la escultura, están profundamente asociadas con aplicaciones de la tecnología. La guerra. Somos la única especie que, gracias a las tecnologías para matar, es capaz de extinguirse a sí misma. Así pues, resulta que la tecnología más bien es la que nos ha humanizado, para bien o para mal. Pero al final, no es la tecnología en sí misma la que nos transforma, sino el uso que hacemos de ella, ya que solo es capaz de potenciar nuestras propias habilidades. Como dijo el científico y escritor alemán Georg Christoph Lichtenberg, aquello tuvo el efecto que por general tienen los buenos libros. Hizo más tontos a los tontos, más listos a los listos, y los miles restantes quedaron ilesos. Ni el mejor procesador de texto puede hacernos buenos escritores. Una calculadora científica no nos hará inteligentísimos matemáticos. Una sofisticada tableta de dibujo no nos convertirá en artistas. Finalmente, la tecnología nos permite hacer con más efectividad, eficiencia y precisión aquello que ya sabemos hacer. Por eso, la mejor manera de aprovechar las tecnologías es desarrollar primero todo aquello que podemos hacer sin ellas. Curiosamente. Ok, como pudimos apreciar en el video, nos explica la tecnología y cómo esto llevó también a la globalización tras los avances tecnológicos. Como conclusión, la tecnología ha ayudado a todo el mundo, es lo que ha permitido los avances y el progreso de todos los países en el mundo, algunos más rápido que otros, pero lo importante es que seguimos progresando y que lo importante es que utilicemos la tecnología a nuestro favor. Este es el final de esta presentación. Espero les haya gustado, que hayan entendido los conceptos básicos para comprender esta etapa o este periodo de la historia. Y pues nos vemos hasta los siguientes proyectos. Muchas gracias.